Parece una película de espías y no es sencillo de explicar, pero la trama que se desencadenó en la interna del gobierno de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, puede resumirse así. El apartamiento de dos figuras muy cercanas al mandatario desembocó en denuncias por financiamiento ilegal de la campaña electoral de Petro. Los protagonistas son el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia, quienes fueron removidos de su cargo el viernes, salpicados por un caso de escuchas ilegales. El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia. Su niñera terminó interrogada con un polígrafo en la sede presidencial y luego interceptaron sus conversaciones telefónicas haciendo uso de un informe falso de la policía que la vinculaba con narcotraficantes. Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración en una intrincada historia que aún deja más preguntas que respuestas. Y luego, en grabaciones difundidas el fin de semana por la revista Semana, se puede escuchar a Benedetti enojado y amenazando a Sarabia con revelar la información que tiene sobre financiamiento ilegal de la campaña petrista. Información que, según él, terminaría con todos presos. No es que quieren que llegue puta quién fue el que puso la plata. Me jodan la puta vida. Me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar grado, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. A través de sus respectivas cuentas en redes sociales, todos los actores involucrados trataron de bajarle el perfil al tema. Particularmente el propio Gustavo Petro aseguró en la medianoche del domingo: nadie del gabinete del gobierno, ni detractores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido, dijo en la campaña, dineros de personas ligadas al narco. Pero el tema, claro, llevó ayer lunes a que el Congreso colombiano resolviera detener la discusión sobre las reformas que impulsa el gobierno hasta que se pueda reconstruir la coalición, al decir del presidente de la Cámara Baja, el oficialista David Racero. Vamos a tratar de pasar en limpio lo que está sucediendo allí en Colombia por estos días. Para eso estamos en línea con Felipe Botero, doctor en ciencia política, docente en la Universidad de los Andes. Felipe, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Romina, buenos días. Un placer para mí estar acá. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, estamos hablando de un caso verdaderamente entreverado y complejo. Quizás conviene para nosotros que lo estamos mirando un poco a distancia, por lo menos presentar a estos protagonistas, ¿no? Presentar a Benedetti, el ex embajador colombiano en Venezuela, y a Laura Sarabia, quien era quien ocupaba este cargo en el gobierno y era esta figura tan próxima al gobierno de Petro. Claro, sí, primero empiezo diciendo que este es un caso que para nosotros es tan confuso como para ustedes. Es un caso que se ha ido desenvolviendo paso a paso durante los últimos 7 días y cada día aparecen cosas nuevas, cada vez más enredadas y confusas. Pero bueno, vamos a intentar resolver un poquito. Entonces empecemos con Benedetti. Armando Benedetti es un político colombiano con una trayectoria muy larga. Él ha sido representante de la Cámara y senador en varios periodos consecutivos. Yo creo que llevaba en el Congreso cerca de 20 años seguidos, cercano a muchos presidentes, fluido en la política en el sentido de que ha cambiado de partido varias veces, estuvo en el Partido Liberal, pasó al partido de la U, más recientemente se había retirado de esos partidos que son partidos tradicionales, digamos, de la política tradicional clientelista colombiana, y se había unido a la Colombia Humana, al partido del presidente Gustavo Petro, con quien también tiene cercanía. Los dos han dicho en el pasado que son muy buenos amigos y se les ha visto en fotos juntos, abrazándose. Es decir, son personas que son cercanas.
y esa cercanía fue la que hizo que Petro nombrara a Benedetti como embajador en Venezuela, que es un cargo importantísimo. Las relaciones entre Colombia y Venezuela estaban congeladas desde hacía 4 años. Cuando llegó el presidente Duque al poder, cerró la embajada y congeló las relaciones. Y Venezuela, pues es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Ajá. Petro restableció las relaciones, nombró embajador y nombró a Benedetti un hombre de su entera confianza. Una pregunta ahí, Felipe. Previo a la asunción del gobierno de Petro, ¿qué rol jugó exactamente en la campaña Benedetti? ¿Fue una figura importante en el triunfo de Gustavo Petro? Yo creo que sí, digamos, fue un aliado importante porque Benedetti tiene un caudal electoral importante y tiene también ascendencia e influencia sobre su región de origen, que es la costa Caribe. Entonces, pues mueve votos en esa región y esa región fue Ujú. importante para la victoria de Petro. Yo no diría decisivo, porque pues digamos una presidencia no la hace una sola persona o la coalición para ganar unas elecciones presidenciales. Y Benedetti pues no fue el actor principal, pero sí fue un actor importante en términos de su trayectoria y del reconocimiento que tiene en la política colombiana. Digamos, Benedetti ha sido un senador muy conocido. eh, digamos, antes de este escándalo, era una persona conocida. Yo creo que la mayoría de los colombianos sabían quién era Armando Benedetti. Y entre otras cosas, Benedetti siempre ha tenido una posición muy controversial, siempre ha sido como pendenciero, como ha apoyado proyectos, por ejemplo, la legalización del consumo de drogas, digamos, es muy progresista ideológicamente y eso pues choca un poco en un contexto político de Colombia, que es un país eminentemente conservador. Ujú. Entonces, pues siempre había sido como muy controversial por sus posiciones y también por algunos otros escándalos que había tenido, pero una figura importante en el contexto político nacional. Para los colombianos, ahí está, estamos hablando de una figura muy conocida entonces, no es que Sin ahora solo en duda. este episodio que lo tiene como protagonista, bueno, se han involucrado, sino que es una figura muy conocida. Y decías entonces, Petro lo envió en su momento como embajador en Venezuela. Tú apuntabas en un rol clave, teniendo en cuenta lo que estaba pasando con las relaciones bilaterales de ambos países y cómo se restablecieron, ¿verdad? Porque de afuera uno podría decir, bueno, pero si era una figura tan próxima a Petro, ¿por qué no le dio un cargo más relevante dentro del gobierno, no? Tú apuntás, no fue un cargo menor, entonces igual, aunque fuera como embajador. No, yo creo que era un cargo muy importante y sobre todo también era muy importante para el gobierno de Petro la relación con Venezuela. Es decir, Petro tiene una agenda muy ambiciosa, la agenda doméstica es súper ambiciosa, reforma la salud, reforma las pensiones, reforma laboral. eh, Hay una cantidad de reformas, una reforma tributaria que ya se aprobó. eh, y en la agenda internacional, Petro digamos, ha tenido un poquito menos de claridad sobre cómo desarrollar esa agenda. Ha intentado ser como el líder latinoamericano, con muy poco éxito, a mi juicio. Ha tratado de cohesionar a Latinoamérica. Ha intentado también dialogar con el norte global, entonces en sus intervenciones en Naciones Unidas y en la OEA ha hablado de intercambio de deuda por protección de las selvas y bosques y ha hablado también de la legalización de las drogas. A eso le han parado muy poquitas bolas, he tenido muy poca incidencia, pero donde sí había tenido algo de éxito era en la relación con Venezuela y esa relación con Venezuela tenía un doble propósito. Por un lado, Petro esperaba que Maduro le ayudara en la negociación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que fue una guerrilla que no se Ujú. desmovilizó en 2016, que no participó en los acuerdos del 2016. Y entonces, y Petro está haciendo esa negociación y muchos de esas, gran parte de ese grupo guerrillero, pues se mueve entre la frontera Colombia y Venezuela y tienen protección en Venezuela. Entonces esperaba apoyo de Maduro y por otro lado estaba intercediendo ante Estados Unidos, con quien Colombia tiene una relación importante, para que se redujeran o levantaran algunas de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela. Entonces ese era el único camino en donde en la agenda internacional en la que Petro había o ha
hecho avances importantes. Y en ese sentido, el papel del embajador colombiano en Venezuela era muy importante, o Mm, sigue siendo muy claro. importante, y ese papel lo cumplía Benedetti y lo había hecho muy bien. Vayamos ahora a la otra figura protagonista de este escándalo, que es Laura Sarabia. Bueno, Laura Sarabia es, a diferencia de Benedetti, una figura política no muy conocida. Hasta el gobierno de Petro no tenía una prominencia, digamos, nacional. Laura Sarabia, y aquí es donde todo empieza a enredarse, Laura Sarabia fue asesora en el Congreso de Armando Benedetti. Ujú. Trabajaba en su unidad de trabajo legislativo, como se llama en Colombia, en la oficina del congresista. Ella era una de sus asesoras y fue Benedetti quien se la recomendó a Petro para ese cargo tan importante como ser la jefe del gabinete en la Casa de Nariño. Bien. Eso es, digamos, hasta ahí es donde se sabe de donde se sabía hasta, digamos, hace una semana. Perfecto. Ahí está. En este caso sorprendió más el protagonismo que tuvo. Pero entonces, claro, ella estaba muy vinculada a Benedetti, pero también ahora muy próxima a Petro por esa presentación que hizo el propio Benedetti, ¿no? Que le hizo el propio Benedetti y en el rol que entonces la termina ubicando el presidente Gustavo Petro. Claro, y es un papel muy importante. Jefe de gabinete quiere decir que ella está muy involucrada con el día a día de la gestión del gobierno, relacionándose y negociando con los distintos ministerios, y en ese sentido tenía un papel muy importante y obviamente se puede decir que era una ficha de Benedetti. En cierto sentido también fue recompensa para Benedetti por la victoria de Petro y además, pues también le daba línea directa a Benedetti con el Palacio, ¿no? Con la Casa de Claro. Nariño. Entonces, una relación bastante estrecha, digamos, entre Benedetti y Petro, mediada a través de Saravia. Bien, perfecto. Ahora que ya tenemos presentados a los protagonistas, a ver, ¿cómo seguimos? Porque también esto tiene, más allá del ruido que puede implicar toda trama de corrupción, quizás más clásica, claro, esto tiene como hasta un aspecto novelístico, ¿no? Que Sí. seguramente en Colombia los tiene en shock. A ver, ¿cuándo dirías que la opinión pública le empezó a prestar realmente atención y cuándo empezó a ser un tema dentro del gobierno? ¿Es este escándalo, dices? Sí. No, bueno, la semana pasada cuando se reveló, todo empezó porque se hizo público el hecho de que Laura Saravia había utilizado las instalaciones de la presidencia para hacerle un interrogatorio a su niñera porque se le había perdido un dinero en efectivo. Entonces toda la cosa ya es un poco oscura porque del dinero en efectivo se han dicho que son entre 15 millones de pesos y 150 millones de pesos, o sea, entre $3.000 y $30.000, que Ujú. es un rango demasiado amplio de Claro. dinero y sobre eso no hay claridad todavía. Digamos que una persona tenga $3.000 o $5.000 en su casa, es un poquito extraño, pero es razonable. No sé, estaba planeando un viaje o algo así, pero que alguien tenga $30.000 en efectivo en su casa, en maletas o lo que sea, Claro. ya exige como unas explicaciones un poco más serias y profundas. Y ahí ya hay Entonces, otro componente que mencionabas, ¿no? La niñera aparece involucrada en este robo y ella le hace pasar por un polígrafo ahí en la Casa Nariño. exacto, eso también es un poco insólito. En vez de notificar a las autoridades, llamar a la policía y que la policía se haga cargo de la investigación junto con la fiscalía, que se usen las instancias judiciales, ella toma ese, ese cargo y asume ese papel. Supongo que llamó, no sé, a miembros de su esquema de seguridad o yo qué sé, y llevaron a esta persona. Yo no soy abogado, pero a mi juicio eso suena ilegal, o por lo menos, no sé, hubo reglas que se rompieron ahí. Ella dice que le hizo firmar un consentimiento informado a la niñera, pero pues no sé, si uno lo tienen en un sótano en la casa de Nariño y unos policías le están diciendo que firme un consentimiento, pues digamos, o sea, yo no sé qué tan informado ni qué tan consentimiento sea eso, pero pues ellos se excusan diciendo que eso fue lo que hicieron.
Y le hicieron una prueba de polígrafo para saber si se había robado el dinero y yo no sé cuál fue el resultado de la prueba, pero el caso es que todo el tema es ¿Son comunes bastante, allí las pruebas de polígrafo? yo creo que sí, pero digamos, hasta donde entiendo, no hacen parte Ajá, de no se pueden usar como prueba en un proceso judicial. claro. Pero pues, bueno, no sé, yo nunca lo he hecho, nunca me han hecho una, pero aparentemente es algo que la gente hace. Ujú. Y la niñera, a su vez, no, claro, no la presentamos dentro de esta trama, pero la niñera, a su vez, fue niñera en su momento también de los niños de Benedetti, ¿verdad? Para agregar un Sí, componente más exacto. complicado. Exacto. Marbelis Mesa, que es la niñera, es otra protagonista importante en este asunto. eh, y la relación de ella con Benedetti, de Marbelis Mesa con Benedetti y con Sarabia también es un poquito complicada. Ella había sido niñera, había trabajado. Yo me enteré con este escándalo que Benedetti tiene hijos que necesitan niñera. Yo no, eso no lo tenía claro, no lo tengo claro en este momento, porque Benedetti pues es un hombre mayor, pero bueno, es decir, no sé cuál sea la edad de Benedetti, 60, 65 años, me parece extraño que tenga niños de niñera, pero en fin, aparentemente los tiene. Eh, Mesa había trabajado con Benedetti probablemente como empleada doméstica o alguna cosa así, o niñera, yo no sé. Había trabajado y había sido acusada también en su momento también se había perdido plata en la casa de la familia Benedetti y parece que por esa razón despidieron a Mesa. Ujú. Tiempo después, Sarabia le pregunta a su entonces jefe Benedetti si tiene problema con que ella contrate a Mesa para que sea niñera de sus hijos. Y no es claro si Benedetti le dice que él la despidió de su casa por un tema de deshonestidad. El Ujú. caso es que Mesa termina trabajando con Sarabia, en cuya casa también se pierde dinero. Em, pero lo más extraño, uno diría, bueno, pues entonces sí, efectivamente esta es una persona que tiene problemas y que pues es, no sé, roba o yo qué sé, Ujú. pero después de que sale de la casa de Sarabia, Benedetti la vuelve a contratar para que sea niñera de sus hijos y la lleva a Venezuela. O sea, esto es muy reciente. Ujú. Eh, y esa es la parte que uno tampoco entiende, porque si Benetti la echó por ladrona, se la recomendó a Sarabia, donde salió por robarse dinero, igual pues es muy extraño que la vuelva a contratar y que la lleve a Venezuela. Ella estaba viajando, iba y venía de Colombia a Venezuela y trabajaba con Benedetti. Entonces eso pone un poquito en tela de juicio como el, digamos, cuál era el papel que cumplía la niñera, pero por lo menos lo que sí ocurrió es que fue a través de ella, o por lo menos de la prueba de polígrafo que le hicieron, que se reveló este, este escándalo y que, como tú señalabas, también tiene un tema serio y es que Laura Sarabia mandó interceptar la línea telefónica de Marbelis Mesa, de su niñera y de otra empleada de ella, pero esto ocurrió en enero. O sea, a principio de año, seguramente cuando desapareció el efectivo, ella pidió la intervención de las líneas de sus empleadas y, y la excusa que se usó fue señalarlas a ellas de ser miembros del Clan del Golfo, que es una organización narcotraficante colombiana pues, en asocio con los carteles mexicanos. Ujú. Y por eso se interceptaron sus líneas telefónicas, que es como la otra dimensión bastante problemática del escándalo y es el tema de lo que en Colombia se conoce como las chuzadas. Chuzaron las líneas, intervinieron las líneas telefónicas sin autorización judicial, con excusas, con pretextos falsos y pues por supuesto sin la protección de los derechos de estas personas. Claro. Bueno, ahora ya tenemos el escenario más o menos armado, pero después lo más reciente fueron en el fin de semana también estos otros audios que circularon, ¿verdad? Donde Benedetti, podemos repetirlo, Ariel, ¿te parece el que pasamos en la introducción? A ver si vemos y entendemos más este cuadro, porque con ese panorama que estaba configurado trascienden estos otros audios de WhatsApp donde claramente Benedetti se muestra molesto por el rol
y por cómo lo estaban tratando, ¿no? Dentro del gobierno, incluso con este mensaje hacia la propia Laura Sarabia. ¿No es que quieren que diga, hijo de puta, quién fue el que puso la plata? Me jodan, hijo de puta vida. Me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes, una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar grado, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Felipe, a ver, hasta ahora veníamos entendiendo que era una trama complicada, cargada de dudas, ¿verdad? Pero hasta que trasciende esto, el gobierno de Petro como tal, ¿qué tan complicado estaba? Más o menos, no mucho, pero digamos, pero más o menos. Pero este escándalo sí claramente es un palo en la rueda del gobierno. Uh-huh. Sí, sobre bueno, no, estos audios, si quieres, no, te iba a preguntar eso. ¿Qué acotarías? ¿Cómo cayeron estos audios y qué repercusiones han tenido? Porque ahí claramente entonces ya empieza a haber un tema de, bueno, cómo se financió la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Sí, esa frase con la que cierra el audio es fantástica. Esto no se le hace a Benedetti. Eso yo creo que refleja un poquito el funcionamiento de la política colombiana, que yo no creo que sea particularmente oscura o particularmente corrupta o más corrupta o más de quid pro quo que el resto de los países de Latinoamérica y el mundo. Es decir, Benedetti apoyó a un candidato presidencial, ese candidato presidencial ganó y él esperaba poder sacar partido político de eso, básicamente con prebendas burocráticas, cargos. Sí, entonces en otros de los audios él dice que él se merecía la Cancillería, no haber sido simplemente embajador, sino haber sido canciller o nombrado ministro, digamos, o por lo menos que personas cercanas a él hubieran accedido a esos cargos. Entonces es un tema como entre comillas, un reclamo por la justicia o que se sentía insatisfecho con lo que había obtenido a cambio del apoyo que le había brindado y de su contribución a que Petro ganara la presidencia. Entonces eso por un lado. Por otro lado, digamos, el tema de cómo estaba parado el gobierno y cuál es el impacto de este escándalo, pues hay varias cosas. Por un lado, Petro empezó con una coalición muy fuerte. En Colombia hay un estatuto de oposición, una ley que obliga a los partidos a declararse al principio del gobierno como miembros de la coalición de gobierno, como miembros de la oposición o como partidos independientes. Y cuando arrancó el gobierno, tenía 70% del apoyo del Congreso. Es decir, el 70% de las bancas del Congreso se habían declarado como partidos de gobierno. Esa coalición se desbarató hace un mes cuando se empezó a discutir en propiedad la reforma a la salud, porque los partidos tradicionales, liberal conservador y el partido de la U, le estaban haciendo exigencias a Petro sobre el texto de la reforma a la salud y modificaciones a las cuales Petro no accedió, y por lo tanto entonces esos partidos se retiraron de la coalición de gobierno y se declararon en independencia, y entonces ya ahí se desboronó la coalición, y de hecho Petro hizo un recambio de su gabinete ministerial importante en donde reemplazó unos 6 o 7 ministros, sacando a los ministros de los partidos, a los políticos de los partidos que estaban en su gabinete, los sacó y los reemplazó por personas cercanas a él, personas que trabajaron en su alcaldía cuando él fue alcalde de Bogotá hace una década aproximadamente. Entonces ya la coalición de gobierno venía, digamos, trabajando con 2 cilindros nada más, y llega este escándalo, y este escándalo, una de las principales consecuencias, una de las consecuencias más importantes, es que el presidente de la Cámara, David Racero, que es un político del partido de Petro, declaró que se iba a suspender la discusión de las reformas del gobierno. Sí, entonces es un copartidario de Petro en el Congreso, dice: no vamos a discutir, vamos a esperar a que pase esta tormenta para entender qué está pasando, y luego sí retomamos la discusión de los proyectos, lo cual es pues un
una desinflada muy grande para el gobierno porque el tiempo está corriendo. El Congreso colombiano sesiona hasta el 16 de junio en sus sesiones ordinarias. Es posible que Petro las extienda. De hecho, pues ya es como se da por sentado que va a haber sesiones extraordinarias, pero esas sesiones extraordinarias solamente irían hasta el 30 de junio y luego el Congreso entra en receso obligatoriamente. Y si a los proyectos que presentó el gobierno no se les da al menos un debate, esos proyectos se mueren. Eh, se acaba su trámite y tendría el gobierno que volverlos a presentar cuando inicie el nuevo Congreso, en teoría el 16 de julio, pero en octubre hay elecciones locales en Colombia y entre julio y octubre no va a pasar absolutamente nada porque los políticos van a estar en modo campaña electoral full time. Entonces, entre este momento y 30 de octubre, las elecciones son el 29 de octubre, entre ahora y el 30 de octubre no va a pasar nada legislativamente, o solamente existía esta pequeña ventana del mes de junio para mover los proyectos, y ya con el Congreso anunciando que no los discute, pues es muy incierta la suerte de esos proyectos en el corto plazo. O sea que ya, este escándalo cae en un contexto ya complicado, por lo que decías de la coalición, porque había tenido recientemente cambios importantes en su gabinete ministerial, ha perdido otros actores políticos de peso, pero también incluso las encuestas, ¿no?, de las mediciones de popularidad en la ciudadanía vienen mostrando una caída en esa materia. Correcto, Romina, sí. Petro empezó muy bien, empezó con gran popularidad, digamos, había mucha esperanza porque era el primer presidente no miembro de los partidos tradicionales, eh, no miembro de la élite política o económica del país en 150 años de historia. Digamos, era la primera vez que una persona del pueblo, alguien de extracción popular, llegaba a la presidencia. Entonces eso hizo que hubiera una gran acogida y mucha esperanza, y su popularidad en ese momento era del 60%, arriba del 60%. Hoy en día está bordeando el 30%. Entonces, en 10 meses, porque el presidente no ha cumplido ni siquiera un año en el poder, en los 10 meses que ha estado, su popularidad ha descendido desde ese momento para adelante. Digamos, no es que haya subido más o haya tenido como momentos distintos, sino simplemente desde agosto para acá ha estado bajando y bajando y está en 30%. Entonces, poco apoyo popular, poco apoyo político, y 3 años de gobierno por delante. Entonces es una situación compleja. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos conversando con Felipe Botero, doctor en Ciencias Políticas, docente en la Universidad de los Andes en Colombia, porque ahora que ya tenemos todo este contexto hay una pregunta clave, ¿no?, que es, bueno, ¿puede haber algo de verdad en que haya financiamiento del narcotráfico en la campaña, en lo que fue la campaña de Gustavo Petro? ¿Cómo sigue el tema ahora a nivel judicial? Enseguida volvemos con eso. Esta mañana estamos situados en Colombia. Estamos tratando de pasar en limpio, tratando de entender mejor un caso que sacudió a la política colombiana en los últimos días y que tiene ribetes de thriller de Netflix. Maletines con miles de dólares robados, escuchas ilegales, remociones de alto perfil en el gobierno y audios filtrados con acusaciones contra Gustavo Petro de haber recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña electoral. Estamos hablando de este tema, estamos profundizando en este tema con Felipe Botero, analista político y docente en la Universidad de los Andes en Bogotá. Felipe, luego de toda esta introducción que nos permitió situarnos bien en esta trama, como yo decía, bueno, queda una pregunta de fondo que es, ¿puede haber algo de verdad en que haya financiamiento del narcotráfico o que haya habido financiamiento del narcotráfico en la campaña de Gustavo Petro? ¿Cuánto está pesando ese factor hoy? Pues esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, y realmente yo no creo que nadie se sorprendería en caso de que haya evidencias de que así haya sido. Por otro lado, también debo decir que
que la financiación de las campañas en Colombia es bastante problemática. Digamos, el fantasma de la financiación por parte de grupos de narcotraficantes de las campañas políticas se remonta por lo menos a 1994 o antes. En ese momento, el presidente Ernesto Samper fue acusado de haber recibido maletas con efectivo. Esa era la época ya, pues digamos, la época de auge del cartel de Cali. Ya había muerto, había sido asesinado Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Entonces, digamos, aquí hemos tenido narcotráfico por muchos años y los narcotraficantes han intentado penetrar el poder político, y la forma en la que lo hacen es con financiación de campañas. Em, entonces, no me sorprendería, pero no sería como escandaloso en el sentido de que a Petro le dieron plata, sino seguramente pues a Petro y a muchos otros Ujú. también les dieron plata. Digamos, no con eso lo estoy justificando, ¿no? Pero No, es no, un no, está problema claro. endémico de la política colombiana. Ahí está. Y a todo esto, cuando describíamos esta trama, nos faltó introducir quizás otro personaje que tiene cierto protagonista, que es el fiscal que tomó la causa, ¿no? ¿A partir de cuándo lo hizo exactamente? ¿Desde cuándo esto se convirtió en un aspecto, una trama judicial, digamos? ¿O cuándo empezó a tener ribetes judiciales? Pues es que yo creo que desde siempre debió haber tenido ribetes judiciales, porque pues, si el origen de esto fue un acto ilícito, digamos como el hurto de un dinero, en ese momento debieron involucrarse las autoridades judiciales. Por supuesto, claro, si es un hurto de $5.000, pues es un tema que le compete, digamos, a la policía judicial, o digamos a un fiscal menor, pero pues no es un hurto de dinero, sino, digamos, esa es la entrada a un tema, como decías en tu introducción, de thriller de Netflix, donde hay espionaje, narcotráfico, política de alto nivel. Por lo tanto, entonces, el fiscal general de la Nación asumió el caso exactamente cuándo, no sé, pero supongo que finales de la semana pasada. Ujú. Y además también este fiscal en particular ha sido un fiscal que ha sido muy activo políticamente. Por temas de diseño institucional, los fiscales los nombra el presidente más o menos en la mitad del periodo, para que el fiscal, digamos, el fiscal que nombra el presidente no esté todo el tiempo del mismo periodo del mismo presidente, sino que también sea fiscal en otro periodo. Entonces, este es un fiscal que está ya saliendo, que fue nombrado por Duque, pero bueno, y siempre ha tenido como un gran protagonismo político, porque la fiscalía es una institución muy poderosa en Colombia, no solamente por la capacidad de investigación judicial, sino también por su gran tamaño burocrático. Entonces trata de ser como botín político. Y bueno, pero yo creo que está bien que Barbosa se involucre, que Barbosa investigue. El problema es que hay gente que no confía en su imparcialidad. Ujú. Ahí está, Francisco Barbosa, entonces el fiscal general, bueno, él ya habló, ha tomado este caso y ha hablado de que es una de las mayores violaciones a los derechos humanos en Colombia en años. Esto en relación a las escuchas ilegales, ¿no? Sí, y esa, pues digamos, es como su forma de golpear políticamente a Petro. Señalar a Petro de violaciones de derechos humanos, en particular por temas de escuchas ilegales, cuando, bueno, en fin, de lo cual fue acusado también Uribe. Digamos, Álvaro Uribe, el expresidente, está en un proceso judicial por sus escuchas ilegales, que fueron un poquito más sistemáticas y un poquito más de alto nivel. No quiero decir que eso las haga más graves, es grave escuchar a una empleada doméstica, como es grave escuchar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue lo que hizo Uribe. Entonces, digamos, es un tema que tiene también, por supuesto, sus matices políticos. Es interesante todo el escenario que nos estás describiendo, porque por lo visto es complejo. ¿Qué puede pasar ahora a nivel bueno, judicial? ¿Hay alguna instancia clave prevista? No sé, algún careo entre las partes, entre los involucrados? ¿Cómo sigue esta trama?
Pues en términos judiciales, yo creo que el problema serio está para Armando Benedetti y Laura Sarabia. Van a tener que rendir cuentas ante la fiscalía sobre múltiples temas, entre ellos escuchas ilegales digamos, el tema de los dineros y las campañas y esos manejos. Pero entonces supongo que lo asumirán a título personal. Petro, en su gran habilidad política, se ha desmarcado desde el principio y ha utilizado incluso los mismos audios de Benedetti para señalar cómo en su gobierno no se le han dado prebendas a nadie y por eso estaba Benedetti diciendo que lo habían tratado muy mal, que no le habían dado lo que quería. Y entonces él obviamente dice, bueno, pues ahí está, es demostración de que este es un gobierno limpio, que es un gobierno transparente, meritocrático, en donde no le damos nada a nadie y no negociamos y no nos dejamos chantajear. A nivel político, ¿qué puede pasar? ¿Qué próximos pasos esperan? Ya veíamos las consecuencias en el Congreso, por lo pronto, ¿no? Con lo que decías, bueno, una figura, el presidente del Congreso dice, que es del partido de Petro, dice, no vamos a tratar las reformas ahora hasta que esta situación se aclare. ¿Hay alguna otra instancia más que esté prevista y que pueda tener sorpresas? Eh, no, yo creo que el principal problema o la principal consecuencia que se va a desprender de este episodio, de este escándalo, es justamente el impacto político que va a tener sobre el gobierno de Gustavo Petro. Como señalaba antes, sus reformas que ya venían trastabillando quedan aún más inciertas en este escenario. Pero por otro lado, también hay otra lectura de este asunto y es eh, que Petro sacó del gobierno o que estos escándalos le han ayudado a Petro a sacar del gobierno a personas que podían controlarlo. Es decir, eh, Benedetti siendo una ficha de los partidos tradicionales, no una ficha, sino Ujú. digamos, eh, teniendo vínculos importantes con partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido de la U por su trayectoria, y esto pues lo vincula a expresidentes como Santos o César Gaviria. eh, pues estaba ahí un poco para meter el freno, para morigerar un poco la actuación de Petro. Ya no está Benedetti, entonces pues no tiene ese control. También salió del gobierno un congresista que era muy importante, que era Roy Barreras, que digamos lo acusaron de doble militancia, es decir, de haber participado en dos partidos políticos a la vez, es una falta electoral técnica. Y lo destituyeron del cargo a Roy Barreras, pero además está enfermo, en fin, entonces tampoco está Roy Barreras, que también es muy cercano al presidente Santos. Sacó a los ministros de partido, entonces, digamos, ha ido como eliminando esos alfiles de otros movimientos que estaban ahí para controlarlo. Entonces, una lectura también, no sé, maquiavélica del tema es que entonces eh, Petro ya no tiene esos controles. Lo que pasa es que la pregunta que le queda a uno de esa interpretación es, pero igual, ¿qué puede hacer Petro si no tiene una coalición En en el el Congreso Congreso. que le permita adelantar sus reformas? Entonces, yo lo que veo es que es un gobierno que se quedó solo muy rápido. Yo creo que Petro está haciendo una apuesta muy fuerte por las elecciones locales y necesita que en esas elecciones locales su partido obtenga unos resultados muy buenos, un poco para refrendar su mandato, no porque, digamos, tener alcaldes y gobernadores en distintas ciudades y departamentos del país vaya a contribuir a que sí pueda aprobar una reforma a la salud, por ejemplo, pero sí le daría un poquito de respiro, un segundo aire a un gobierno que viene con una popularidad decreciente, con una coalición tambaleante y ahora involucrado en escándalos. Felipe Botero, doctor en ciencia política, docente en la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchísimas gracias, Felipe, por este contacto, por permitirnos entender mucho mejor y pararnos mucho mejor en esa situación que están viviendo allí. Nos volvemos a contactar en cualquier momento. Seguimos entonces atento a lo que pase en los próximos días. Un Por abrazo y supuesto. gracias, por atendernos. Con el mayor gusto y claro, hablamos más adelante si es necesario, si sigue enredándose este escándalo tan confuso. Un abrazo, gracias. Vale, gracias, lo mismo, chao.